Bien, estimados alumnos, buenos días. Vamos a empezar la clase del día de hoy y vamos a hablar acerca del análisis de los datos en todo el método científico, ¿no? Vamos a manejar estas diapositivas, vamos a agradecer a mi colega Edison Coimbra, quien es el autor de estas diapositivas y que con fines académicos la vamos a trabajar con ustedes. Bien, qué importante hablar del análisis de datos, ¿no? Nosotros vamos a manejar un modelo matemático, es decir, para poder hacer análisis de datos hay que hablar de estadística definitivamente, y la estadística que vamos a manejar en este caso es la estadística descriptiva, ¿no? En esta clase también lo que vamos a ver es evaluar la confiabilidad de la data que estamos recogiendo, y por último hacer un análisis de las hipótesis, es decir, cómo es que esa data que yo recojo me va a servir para validar o no la hipótesis que he planteado en mi proyecto de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, primero hay que revisar un poco lo que se ha hecho desde el comienzo de año. Como siempre lo venimos haciendo cada inicio de clase, los pasos que hemos seguido desde la idea investigativa, la formulación del problema, ¿no? El análisis de las variables, hemos planteado objetivos, se ha validado la validación, la validez de la investigación. También hemos hablado acerca de la justificación, ¿no? La viabilidad de la investigación, hemos hablado del marco teórico de la investigación, hemos hablado del planteamiento de la hipótesis de la investigación, también se ha hablado del diseño de la investigación, cuál es la forma que nosotros vamos a trabajar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasos debemos seguir para poder aplicar ciertos instrumentos, ¿no? Con la finalidad de evaluar la data? Es lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Entonces, de alguna manera, estamos prácticamente entrando a la etapa final de la investigación. Ya hemos diseñado instrumentos para poder recoger data, y lo que en la clase anterior hemos visto y cómo recogemos esa data. Y una vez que hemos recogido data, ¿qué hacer con esa data? Pues eso es lo que nos corresponde el día de hoy, analizar los datos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, ¿qué implica analizar datos? Pues implica generar resultados que aporten evidencias en favor de la hipótesis que hemos planteado, o probablemente también en contra de la hipótesis que hemos planteado, ¿no? Que puede ser válida la hipótesis o no la valida. Eso lo veremos después de analizar la data que hemos recogido. De hecho que los datos se analizan con métodos meramente estadísticos, ¿no? Pues de hecho que son el producto de mediciones que se van a presentar obviamente por números, ¿no? Entonces, antiguamente había una discusión, siempre se pensaba que las investigaciones eran o cuantitativas o cualitativas. Un grupo de expertos hoy en día habla de investigaciones mixtas, es decir, que toda investigación, así sea cualitativa, termina haciendo un análisis de datos, por lo tanto termina en una investigación cuantitativa. Entonces hay una mixtura de estas dos corrientes, ¿no? Bien. Entonces vamos a ver cómo es que se dan este análisis de datos, ¿no? Vamos a ver qué tipo de modelo matemático preliminar vamos a manejar, ¿ya? Entonces, primero, en el modelo matemático lo que vamos a ver es las características y qué preguntas responden a estas características. Primero, el tipo de patrón. ¿Qué significa esto? Se decide qué patrón se busca en los datos, qué es lo que voy a acumular como datos para que pueda responder a las variables y por ende validar o no validar la hipótesis que he planteado. Y preguntas que nos pueden orientar es, ¿se quieren usar la variable para clasificar casos o individuos? Eso es importante tener en cuenta. ¿O se desean analizar variables inconexas o, digamos, la relación que existe en una variable y otra? Digamos, las relaciones que hay entre las diversas variables. Una investigación puede ser correlacional, una investigación puede ser descriptiva, ¿no? Experimental, ¿no? Entonces, depende de eso, es cómo voy a hacer el análisis de la data. Propósito final. ¿Qué se desea describir? ¿No? Digamos, ¿quiero solo describir el objeto de la investigación o quiero descubrir cómo ese objeto de investigación puede tener cierta variación dentro de las variables que yo he planteado? Entonces, o describir o descubrir son cosas totalmente distintas, ¿no? Cuando se trata de descubrir, por ejemplo, cómo voy a observar, cómo voy a medir esas variables, pues un caso particular es el que hemos venido hablando ya hace varias semanas, que era el caso de esta investigación de uno de sus compañeros que tiene que ver con el tema de la decisión de compra en función de la marca, ¿no? Ellos van a mostrar dos prendas de vestir y van a ocultar las marcas para ver si
realmente los clientes deciden por un tema de diseño y calidad y no por un tema de marca, ¿no? En ese caso, por ejemplo, ellos lo que van a observar es una variación de la decisión de compra en función de la marca. Entonces ahí ellos van a descubrir cuál es el comportamiento de la gente en función de la manipulación de la variable, en este caso independiente, ¿no? Que es la marca. De qué manera la marca influye en la decisión de compra de las personas, ¿no? En esa investigación podemos ver de nosotros el propósito, ¿cuál es? Descubrir. Es una experimentación y vamos a descubrir. Pero es muy diferente cuando uno habla de describir un fenómeno, en el cual no necesariamente hay manipulación de variables. ¿De acuerdo? Bien. Es importante que para que yo pueda hacer el análisis de los datos utilice un software especial que me va a ayudar a hacer ese análisis. Y uno de esos software, esos programas informáticos es el SPSS. SPSS es un programa muy didáctico, uno lo puede bajar libremente de internet. Yo les sugiero a ustedes que luego en el recreo ustedes puedan ir a cómputo y descargarse ese programa de internet, instalarlo en sus computadoras, y lo que pueden, es muy intuitivo, ustedes pueden ir llenando datos, es decir, en este programa yo voy a ir colocando las etiquetas de las preguntas que he puesto en mis cuestionarios, por ejemplo, si se tratara de una encuesta, y obviamente, por ejemplo, si mi cuestionario va a tener 20 preguntas, vamos a suponer que las primeras 6 preguntas responden a cierta variable que es desglosado de mi variable general, ¿no? Entonces, como que acuérdense que nosotros operacionalizamos la variable, la desglosamos de tal manera que puedan ser medidas. Entonces, aquí es donde se va a ver eso, ¿no? Desde la pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 6 corresponden a esta parte de la variable. Ya está. Entonces, este programa SPSS lo que va a hacer es, va a agrupar esta información y me va a dar ciertas líneas de tendencia, ¿no? Entonces, matriz de variables, vamos a tener la matriz de variables y la matriz de datos en este software. En la matriz de variables se van a definir las variables, obviamente, como ya te lo decía hace un momento, explicando los valores de la codificación ítem por ítem. Y en la matriz de datos, donde se van a introducir los datos que yo recolecte una vez aplicada la encuesta, ¿ya? Ustedes van a ver aquí en el PowerPoint dos pantallazos que responden justamente a este tipo de matrices, las de variables y matriz de datos. Entonces, como ven ustedes, es bien intuitivo. Yo te pido que por favor hagas una investigación paralela a este software, que vayas indagando cómo puedes utilizarlo. Hay manuales en internet también, es una ayuda en realidad, ¿eh? Los que desean utilizarla, pues bien, otros simplemente nos quedamos con el Excel y tranquilamente podríamos hacer ahí también nuestros cuadros estadísticos, ¿de acuerdo? Entonces, yo te invito a que de alguna manera en esta clase trates de definir qué preguntas están respondiendo a qué variables, para que tú puedas hacer la interpretación de esa data a la hora de tabular la información, ¿de acuerdo? Eso es lo que te voy a pedir. Ok, yo voy a hacer un cuestionario de 30 preguntas, de 20 preguntas, yo estoy haciendo una entrevista, y en esa entrevista estas preguntas responden a tal o cual variable. Hay que hacer ese análisis, ¿de acuerdo? Por ejemplo, analizar la estadística descriptiva para cada variable. Se describen los datos, los valores, las puntuaciones, las distribuciones de frecuencias para cada variable. Se representan obviamente mediante tablas y gráficos, ¿de acuerdo? ¿Y qué cosas se calculan? Pues las medidas de tendencia central y la variabilidad o dispersión. Eso ustedes lo han visto en la matemática B que han llevado. Es importante que ahora apliques esos conocimientos estadísticos a la hora de hacer este análisis de datos, ¿de acuerdo? ¿Qué recursos vamos a utilizar desde el punto de vista estadístico? Pues en el tema del análisis de estadística descriptiva podemos usar medidas de tendencia central, como por ejemplo la media, la mediana, la moda, etcétera, ¿no? Medidas de variabilidad o dispersión, desviación típica o rango, varianza, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera este tipo de recursos estadísticos son los que me van a ayudar para poder hacer un análisis de datos. ¿Ya? Evaluar la confiabilidad del instrumento de medición. La confiabilidad se calcula y se evalúa para todo instrumento utilizado. Si el instrumento contiene varias escalas para diferentes variables, la confiabilidad se establece para cada escala. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo voy a trabajar la pregunta número 1, que va a medir, por ejemplo, parte de las cualidades del dictado de clase de un profesor, probablemente tenga que utilizar una escala de Likert, ¿no? Que tenga 5 posibilidades, que su clase de profesor sea muy buena, regular, mala, muy mala, ¿no es cierto? Yo tengo que validar ese desglose, ¿no? Esa métrica que estoy estableciendo para medir esa cualidad del maestro.
Eso es importante, establecer claramente cuáles son tus valores a la hora de establecer las métricas para medir cada una de las variables, ¿de acuerdo? Luego, para poder hacer el análisis de la hipótesis, vamos a hablar de estadística inferencial. La hipótesis, acuérdate que es una proposición respecto a uno o varios parámetros. ¿Te acuerdas cuando uno decía, por ejemplo, a la hora de plantear hipótesis que podían ser causales, ¿no? O una hipótesis podía ser descriptiva, ¿no? O correlacional, ¿no? Acuérdate de esas definiciones. Revisa por favor tu marco de referencia, las diapositivas donde hemos definido las hipótesis y tipo de hipótesis, porque de acuerdo a ello es como nosotros vamos a trabajar, digamos, esta relación de datos. Ya cuando yo esté en clase vamos a hablar puntualmente con ejercicios en la pizarra, por ejemplo, un análisis paramétrico en el caso de la estadística inferencial. Vamos a hablar del coeficiente de correlación de Pearson, por ejemplo, o una regresión lineal, ¿no? O por ejemplo, un análisis de varianza, ¿no? Esas son cosas que vamos a ver puntualmente ya en clase. Y los no paramétricos, por ejemplo, chi cuadrado o coeficientes de correlación. ¿De acuerdo? Es importante que la estadística esté latente en tu investigación porque es lo que básicamente va a validar o no la hipótesis que tú has planteado. ¿De acuerdo? Por ahora, como ejercicio que es importante para mí en esta clase es que tú identifiques en esos instrumentos que ya has elaborado, identifiques qué parte de las variables estás midiendo en cada uno de los ítems que tú has colocado para cada instrumento. Para mí eso es vital. Y a cada ítem tú tienes que darle cierta métrica, cierta valoración. Como ya te puse hace un momento de ejemplo de la escala de Likert, ¿verdad? Ok, así como esa escala, hay diferentes escalas. Para eso tú tienes que consultar a tus asesores. Los que están haciendo, por ejemplo, trabajos desde el ámbito de psicología, pues consulten al psicólogo del colegio para que les digan si realmente esos ítems se están midiendo de manera correcta a la hora de evaluar, ¿no? Por ejemplo, la escala de Likert se está planteado con 5 rubros. Ok, el especialista te va a decir si es correcta la forma en la que estás midiendo estos ítems. Por eso tienes que validar esa parte de la investigación y me la tienes que traer ya validada, ¿ya? Entonces, como ejercicio, nosotros tenemos que en grupo definir qué ítems están midiendo qué parte de la variable. Ese es un ejercicio importante para el día de hoy, ¿de acuerdo? Aquí tú puedes ver algunas pantallas del SPSS, ¿ya? Por ejemplo, analizar estadísticos descriptivos, las frecuencias. Entonces tú vas a ver aquí que inclusive hasta en español tenemos el programa. Tú dices, por ejemplo, ok, quiero una estadística descriptiva, frecuencia, ¿no? Y vas a darle pues un poquito las características del cuestionario que tú estás haciendo para que ésta pueda almacenar la data correctamente, ¿no? Entonces, dentro de las principales estadísticas descriptivas tenemos, por ejemplo, las medidas de tendencia central. No son valores medios o centrales de una distribución de frecuencias que la ubican dentro de la escala de medición. Dentro de las principales vamos a encontrar la mediana, la media, la moda, ¿no? Entre otras. Medidas de variabilidad son intervalos que indican la dispersión de los datos. Responden a la pregunta, ¿dónde están diseminados los valores? Y ahí tenemos pues la desviación típica o estándar y también el trabajo de rangos, ¿no? Y el tema de la varianza es la desviación estándar al cuadrado. Es un concepto estadístico y muchas pruebas obviamente se van a fundamentar en él. Así que hay que tener en cuenta mucho el tema de la desviación estándar dependiendo qué tipo de investigación estoy haciendo, ¿ya? Y para ello tenemos la varianza, que es un poco lo que nos va a permitir manejar el tema de la desviación estándar. ¿Ya? Entonces no quiero darte más teoría sobre esto, pero sí quisiera por favor que lo complementes en casa. Mira de los conceptos que te estoy hablando: medidas de tendencia central, medidas de variabilidad y el tema de la varianza. Quisiera por favor como ejercicio que para la siguiente clase como ejemplo me traigas la definición de varianza y un ejemplo de varianza, ¿de acuerdo? Eso es para la siguiente. Cada grupo me va a traer un ejemplo en donde tengas que medir el tema de la varianza. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Ya en la clase, cuando estemos en clase de manera física, podemos trabajar algunos ejemplos en la pizarra. Te agradezco por tu tiempo. Por favor, te pido que realices este trabajo en grupo. Repito, ¿en qué consiste? En que vayas a analizar tus ítems de tus cuestionarios, ¿no? O del tipo de herramienta que tú has planteado para poder validar tu hipótesis y que ubiques exactamente
qué tipo de ítems, cuáles son los ítems que están midiendo qué parte de las variables. ¿De acuerdo? Eso es importante. Y además que establezca las métricas correctas para medir cada uno de esos ítems. Son las dos cosas que te voy a pedir. ¿De acuerdo? Agradezco por tu tiempo y también quiero agradecer al profesor que en este momento te está acompañando. Por favor, este trabajo lo vas a hacer en un borrador. Cuando yo llegue, por favor, quisiera haber encontrado ese trabajo ya pasado a limpio para que lo adhieras también en tu proyecto de investigación. Muchas gracias, muy buenos días.